PASO voté a Milei por una cuestión de económica. Me interesa la parte de la inflación del país, entonces me gustaría que más adelante cambie nuestra economía. Queremos apostar a una persona diferente a lo que teníamos antes, sí. Porque yo a Javier Milei lo sigo, te juro, lo sigo desde que estaba Intratable en el programa ese hace muchos años y bueno, y la verdad que tipo me encanta. Porque Milei dice, bueno, si llegan a cometer un delito, cada quien va a tener que pagar esto, pagar aquello. Yo más que todo porque trabajo en la calle y soy vendedora independiente y compro mercadería a veces y las cosas de un día para el otro están subiendo y está todo mal. El tema de que no llegas con la plata, de que no puede ser que hoy en día llegues a un supermercado y lo mínimo que gastes es 5 o 10 lucas y no alcanzan los sueldos. Me parece bien que acorte los ministerios, me parece muy bien eso. Fundamentalmente la salud, que podamos disponer todos de una buena obra social, de salud, que tengamos que ir y que no tengamos que esperar tanto. Se resuelve con la privatización de la salud. Él quiere dar voucher para las asignaciones, de que quiere dolarizar. Para mí está bien que dolarice. El tema del colegio. Viste, puso una propuesta de que ya había que pagar todo. Yo no llevo a colegio privado, tengo colegios públicos, tengo 3 chicos y bueno, uno se va adaptando a las circunstancias de cómo viene este país. Actualmente estoy sin trabajo, no tengo nada para hacer, no sé qué hacer, voy a rebuscármela por la calle, viví en situación de calle. Y bueno, y lamentablemente el cambio que yo quiero que, bueno, que cierren el Banco Central, que hagan las cosas como corresponden. Muy bueno, Flor, ya nos metemos con vos, pero sí. quiero presentar a nuestros invitados. Estamos con Juan Ibelvis, que es codirector de Beta Lab, docente en la maestría de Comunicación Política y en la carrera de Ciencia Política de la UBA. Y está Magdalena Chirón, que es socióloga, especialista en Comunicación Política y directora de Disputar, consultoría en Comunicación Política. Gracias a los dos por haber venido. Los dos estuvieron trabajando en Milei, entiendo. Sí, así es. Estamos haciendo este ejercicio de salir a la calle a escuchar. La semana pasada tuvimos el termómetro de la calle con diversas opiniones. Esta vez salimos a buscar específicamente votantes de Milei, que es la primera parte del informe. Tengo que decir que un poco me costó encontrarlos en la calle, ese es el primer dato. A la primera semana después de las PASO era más fácil, ahora no fue tan fácil, pero los encontramos, escucharon sus voces ahí, sus demandas, sus propuestas. Yo había salido con la hipótesis esta de Beta Lab, que Juani ahora puede desarrollar un poco más, que el votante de Milei es policlasista, que es transversal ese voto, que no es solamente ni únicamente de las clases bajas ni de las clases más altas, sino que es más transversal y que trasciende esta idea de la grieta. Entonces que hay que pensarlo de otra manera. Y es por eso que también lo invitamos para conversar justamente y analizar estas voces y escucharlas. Creo que es un insumo interesante más allá de lo coyuntural a largo plazo, porque digo, ahí hay una demanda concreta y hay algo que se construye en el nuevo escenario político. Juani, con se habló mucho del estudio que hicieron, de lo que contaron. Sí. ¿Qué puedes decirnos de entrada? A ver, que nosotros estábamos tan sorprendidos como toda la gente que claramente entró a leer esa nota, ¿no? Y la que después nos llevó a que estemos conversando acá. Y es que, en general, la mayoría de las tendencias que nosotros vemos a lo largo de las últimas elecciones marcan que, en general, la idea de la grieta se puede ver en los datos. Se puede ver que hay sectores sociales que votan más un espacio y otros sectores sociales que votan más otro espacio, y eso viene reproduciéndose, y eso en la última elección se llevó el 90 y pico % de los votos. Y hoy... En la anterior. En la elección anterior, claro, no en esta, sino en la de 2021, exactamente. Ah, 2021. 2021, claro. Y vos lo que ves hoy es que el fenómeno Milei le roba votos, por decirlo de alguna forma, a todos los espacios, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que nosotros venimos a discutir un poco es que solo le robó votos a Juntos por el Cambio y no le robó votos a mucha de la gente que veíamos recién en la entrevista que hacía Flor, y que es gente que muy probablemente en elecciones anteriores no votó a Juntos por el Cambio. Ajá, claro. Y Magdalena, ¿cuál crees que es el principal error en el diagnóstico de aquellos espacios que no fueron votados respecto del voto de Milei? Nosotros lo que pensamos es que es cierto que está esta bronca con la política y este voto castigo que no se está viendo, pero también que por ahí lo que no se vio es que se viene construyendo algo más que simplemente bronca, que se empieza a construir una esperanza alrededor de la figura de Milei, que él propone un programa concreto, que propone propuestas concretas, que propone salidas concretas y que
la política principalmente más tradicional se quedó como en las recetas más clásicas de no se propone nada, no se dice nada, decir cosas, plantear utopías es piantavotos, y al contrario, el que planteaba cosas más radicales, más utópicas y un programa concreto, terminó ganando terreno. Ahora, se logra materializar en dos ideas fuerzas muy específicas, ¿no? Una, la idea de la casta, y la otra, la idea de que el Estado es un problema. Son dos ideas muy sencillas que evidentemente, les pregunto, ¿permearon en los votantes? Para mí es la misma idea en realidad. Digo, cuando Milei habla de casta, no habla de un conjunto de personas, sino habla de la representación simbólica en la práctica de la democracia y el Estado, que es la política, que probablemente muchos de nosotros nos parece que es algo que hay que reivindicar y que él en su discurso, y que además me parece importante decir que no es un discurso que impone, sino que canaliza. Digo, no es que tiene audiencia solamente porque le dan cámara, sino porque hay gente que quiere escuchar eso que está diciendo. Y eso se demostró que 1 de cada 3 de los que votaron, lo votaron a él. Yo tengo una pregunta para cualquiera de los dos, el que quiera responder. ¿Estas voces que escuchamos pueden llegar a tener otro voto en las generales o es un núcleo duro? No, Medio que se la sacó de encima, Juan, ¿no? No, pues lo veníamos charlando de antes. Pero... No, o sea, yo creo que si alguien, si actuara como si estuviese la posta, sería completamente fake. Entonces, no, me parece que no se sabe. Lo que sí creo es que es complejo en el corto plazo dar vuelta esos votos, sobre todo con una estrategia a la que entiendo que estamos yendo, que es una estrategia del miedo de decir que se viene lo peor, que te van a sacar los derechos, que se viene la hecatombe. ¿Vos crees que es equivocada esa estrategia? Yo creo que es equivocada, creo que necesita una estrategia complementaria. Que esa estrategia lo que Correcta, pero no suficiente. Claro, que esa estrategia está bien para aglutinar a todo el 30% es un montón, ¿no? Pero para aglutinar a aquellos que tienen miedo, pero que corres el riesgo de que aquellos que no tienen miedo justamente empujarlos a confirmarles toda su narrativa, que efectivamente son la casta, efectivamente tienen miedo de perder sus privilegios y que esa base se politice y tal vez a lo que ahora es medio más blando, más un voto más bronca con un poquito de esperanza en algún lado, termine consolidándose en un movimiento más popular derecha como pasó en otros países. Claro. ¿Pablo? Dos cuestiones. Maga por ahí lo dice, habló hoy de la cuestión de la esperanza. Aquel que votó por esperanza, ¿con qué lo vas a asustar si está viendo esperanza? Por eso la campaña del miedo, no sé si ese es el eje de lo que vos planteás, por un lado. Y le anticipo a la otra, Juani, que hablamos el otro día y él me decía que estaba trabajando sobre los que no fueron a votar. Y el interrogante sobre los que no fueron a votar es si no fueron porque ni siquiera les satisfacía Milei como expectativa. No sé si avanzaste algo con ese trabajo o no. Si tenés alguna pista está buenísimo tenerla. Te tomo la posta. A ver, yo lo primero que voy a decir es que uno en general puede sintetizar muchas veces los procesos que se dan en las elecciones sobre el eje cambio-continuidad, ¿no? Y aquel que votó Milei claramente votó cambio en un montón de dimensiones distintas que me parece muy difícil pensar que pueda pasar a la casilla continuidad. Lo otro que nosotros nos interesa mucho, como bien decía que habíamos hablado con Pablo en estos días, es qué pasa con los que no fueron a votar, ¿no? Digo que no son los mismos en todos los lugares, que hay lugares en Salta donde el 46% de la gente no fue a votar, o La Matanza que el 37%, que es más que el promedio, no fue a votar. Nosotros lo que estamos viendo a priori es que mucha de esa gente es muy parecida, o decir, que los lugares donde el no voto sacó mucho, los que no fueron a votar, son lugares donde también sacó mucho Milei. Con lo cual la discusión sobre qué hacemos si traemos más a votar de los que no votaron. Los que no fueron, los que no fueron tienen el comportamiento similar a grandes rasgos. En los lugares donde lo estuvimos viendo tiene un comportamiento que tiene una pendiente, como lo que nosotros mostramos, muy similar. Con lo cual, volviendo a la pregunta anterior, de la estrategia, yo creo que no hay una sola estrategia. El problema es que no podés tener una sola estrategia. Tenés que tener varias estrategias en lugares distintos, porque el país es muy diverso y hay muchas situaciones muy distintas. Claro. Ahora, pienso en Patricia Bullrich de todo esto, porque estamos hablando mucho de Javier Milei, pero la que queda un poco en el medio entre continuidad, como sería el gobierno actual, cambio total, como sería Javier Milei, y un cambio, pero no tanto, porque ya fue gobierno, es Patricia Bullrich. Digo, ¿a Javier Milei también le conviene disputar con la continuidad total o no le cambia al contrincante? No soy parte del equipo de Milei, pero a mí me parece que él lo que le disputó en términos de representación es el concepto de cambio, claramente, ¿no? De que
y que probablemente parte del problema de la campaña previa de Patricia Bullrich es el problema de Juntos. Entonces digo, tiene un problema identitario complejo de cómo se va a plantar a lo que sigue, eso seguro. Claro. ¿Vos, Macarena, querés agregar algo sobre eso? No, que hay algo, creo, esto sacado de contexto suena muy mal, pero hay algo hasta casi saludable en la sociedad que no haya comprado masivamente que Bullrich, que viene del gobierno de Macri de hace 4 años atrás, era el cambio. Claro. Digo, tampoco el verso, tipo, te puedo votar porque me gustás, no porque sos un cambio en un punto. ¿Cómo? Digo, te No puedo entendí. votar porque me gustás, no porque no sos un cambio, a eso me refiero. Claro, sí, o sea, lo que digo es que la gente que estaba disconforme con el gobierno... Ese cambio no me gustó, digamos. Claro, el cambio Claro, anterior, que Ya lo reconozcan conozco. que eso existió, como que Claro. no haya sido como, bueno, volvemos a, que era por ahí la hipótesis de la mayoría, volvemos a Juntos por el Cambio, bueno, que haya un registro y un recuerdo de esos 4 años de Macri, Positivos. me parece algo como de lo positivo que se puede sacar de la elección. Perdón, pero yo creo que el eje donde se puede parar, o donde se podía parar mucho más fácil la postura de Juntos por el Cambio era somos la alternativa a ellos. Y que ya lo habíamos sido antes, más allá de que no fue mal. Claro. Y ahí es donde está el problema de que hoy hay otro que salió arriba de ellos. Juan y Magdalena, gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Flor, a ustedes. retomamos el tema el domingo. Sí. Muy interesante, por cierto. Bueno, nos vamos al corte y Dale. seguimos con más desiguales.